Le doy la bienvenida al doctor Eduardo Andrede. Él es especialista en temas de política educativa y lo invité para analizar cuál ha sido el impacto del sindicato como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, precisamente en la educación de nuestro país. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Leí tu artículo de ayer en el periódico Reforma, me pareció muy interesante. Y aquí, fíjate que llevamos 15 años en la hora de opinar, la educación ha sido un tema principalísimo y siempre, Eduardo, acabamos hablando de política, no de educación. Claro. Porque en el tema de la política educativa o de la política en la educación, sí, lo podemos ver pidiéndole prestado a Kissinger, sí, esta famosa dicotomía de alta política y baja política, sí, que en realidad se divide en dos grandes terrenos. La alta política, que no tiene que ver nada con la educación, ni la política educativa, ni el aprendizaje, ni lo que pasa en las escuelas, sino cómo se divide el poder, cómo se divide el poder de toma de decisiones. Sí. Y es lo que estamos viendo ahorita en las calles y lo que estamos viendo en las negociaciones de los contratos anuales, de qué se dan, qué se quitan, cómo lo hacen, etcétera. Sí. Y, por supuesto, tiene que ver con el tema educativo en el tema de que si los niños están sin clases, de que si los niños no aprenden. Sí. Bueno, la realidad de verdad es que nuestros niños no han aprendido, no vienen aprendiendo desde... ¿Sí? Quizá desde 1921, desde la fundación de la Secretaría de Educación. Sí. Y si tú dices, ¿cuál es el impacto favorable de nuestra estructura organizacional política, de la alta política, donde está la SEP, obviamente el presidente de la República, la presidenta de la República en esta ocasión, y otros jugadores importantes como sería el CENTE, que nace en 1943, y la CENTE, que nace en 1979, a la luz de los resultados educativos, su participación ha sido nula o negativa. Ahora, tanto los gobiernos del PRI, del PAN, ahora de Morena, todos han caído en la tentación de utilizar políticamente, porque es que es un sindicato muy poderoso que moviliza, lo vimos el pasado domingo, ¿no? Ninguno... o salvo quizás, hay que decirle, con la reforma educativa de Peña, ha tratado de enfrentarlos, sino más bien es llevar la fiesta en paz y utilizarlos. Claro, pero los enfrentó de manera equivocada, que es otro tema, ¿no? Pero en realidad ha sido parte de una política más amplia de corporativista, digamos, corporativismo, iniciada desde la época de... acendrada, digamos, desde la época de Cárdenas. Correcto. Y luego corroborada con la creación del CENTE con Ávila Camacho en 1943. Claro. En donde llegas a una especie de esquema en el que intercambias canonjías por simpatías. Exacto. Y a través de los años lo que el gobierno ha hecho es crear dos monstruos, ¿no? Sí. Dos monstruos que aprendieron a través de rondas de negociación con diferentes gobiernos. Y aquí estamos hablando de todo el espectro, ¿no? Del color político de México. Aprendieron a negociar. Sí. Unos negocian a través de la protección legislativa del contrato, de la titularidad contractual. El sindicato. Sí. Y otros negocian fuera de la ley. Sí. Porque además no tienen otra forma de negociar. No están invitados, digamos, a la fiesta de la negociación contractual. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos que yo siempre hago, y te la hago a ti, ¿cómo romper este equilibrio? Tienes que irte a la esencia. O sea, ¿cómo? Podemos... necesitas... Te digo, ¿para qué? Para empezar a hablar de educación y no de política. ¿Cómo rompes ese equilibrio? Necesitarías terminar con la política corporativista. Pero pues a la esencia. Pero, a ver, yo quiero ver un gobierno que se siente... Esa es la diferencia entre el político y el estadista. Ajá. El político es cortoplacista, lo que le sirve de aquí a las próximas elecciones. Sí. El estadista es el que ve más allá y dice, para sacar adelante a México. Pero creo que era Truman que decía que un estadista es un político que lleva 10 años muerto, ¿no? O sea, sí, en el largo plazo todos estamos muertos. Pero el tema es... necesitamos... no vamos a tener presidentes estadistas, Eduardo.
No vamos a tener. Entonces no vamos a tener buena educación, punto. Ajá. Dejemos de discutir el tema, nos vamos a quedar igual o peor. No hay manera, entonces. No hay manera. Y tuvieron la oportunidad los tres partidos, ¿no? Tanto el PRI como el PAN, el PRI de regreso y ahora Morena, y lo que hemos visto es que todos ellos refuerzan, apoyan, estimulan este tipo de connubio de tres partes, ¿no? Bueno, yo sí creo, y aquí le estuvimos dando mucho seguimiento, que Peña trató de hacer algo, ¿no? Sí, pero Peña con todo el corrupto y etcétera, pero eso es otro tema, pero el gobierno de Peña con Aurelio Nuño sí trataron de cambiar el sistema y metieron a la cárcel a la maestra Elbester Gordillo y disminuyeron políticamente a la CENTE. Bueno, acuérdate que cosas similares hizo Salinas. También, ¿no? Salinas. Con la reforma de la educación básica en 1992-93. Correcto. Más o menos lo siendo mismo. Siendo Cedillo, ¿no? Por cierto, el secretario. Siendo Cedillo secretario de Educación. Sí. Y desde ahí venía, digamos, una fuerte tendencia de reforma en el mundo educativo. Sí. Mucho más fuerte que el cambio del currículo de los aprendizajes clave de Peña, fue el cambio a crear una institución independiente autónoma que evaluara la educación. Correcto. Y eso fue desde el 2002 con Fox. Así es. Y luego se corroboró, se reafirmó con Calderón y luego Peña, digamos, le dio un empujón adicional. Eso está muerto. Y eso se murió, ¿no? Sí. Totalmente. Pero para que funcionara el arreglo, digamos, educativo, de lograr una transformación en el sector educativo, no lo íbamos a lograr con el nivel de gasto educativo ni de Peña ni de Calderón. Donde más aumentó el gasto educativo en México en términos reales fue el cambio entre Fox y Cedillo. Sí. Y después más o menos es constante crecimiento y luego se cae radicalmente en el gobierno de AMLO y nos quedamos más o menos constantes en el gobierno actual. Entonces tenemos un enorme problema educativo que no lo vamos a resolver. No hay forma de resolverlo. Tenemos dos grandes barreras. La barrera de la alta política educativa, que esa la deciden allá arriba, cómo nos distribuimos el poder de decisión, cómo estabilizamos las cosas este año hasta el siguiente año. Y por otro lado tenemos un gran problema educativo de años con barreras estructurales que son, como tú sabes, la pobreza, la desigualdad y la corrupción y la inseguridad. Mientras no resolvamos eso, me rehúso a aceptar eso. Es que, Eduardo, te lo juro, llevamos 15 años. Vamos. En esta mesa ha estado la maestra Elbester Gordillo. Hace 21 años. Me rehúso porque no puede ser, no podemos renunciar a mejorar la educación en México porque ha sido la receta para que otros países salgan adelante, Corea, China ahora, en fin. Porque nuestros políticos en realidad no les importa la educación, les importa solamente la retórica. Pero cuando te vas a los índices, gasto educativo, política de formación de maestros, política de descentralización de poderes, de la toma de decisiones, ahí te pierdes. Ahí literalmente no podemos hacer nada. Y en el tema de los sindicatos, ni con la reforma del 2019 de la legislación laboral, has logrado transparencia y has logrado evitar el manejo sutil, ¿no? De cómo lograr que finalmente se eternicen los liderazgos que son convenientes para el gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Te agradezco, Eduardo André, que haya venido a platicar. Yo me sigo rehusando a aceptarlo, no puede ser, pero bueno, ya es cosa de obsesión mía. Vamos a regresar con Roy Campos para hablar de los resultados de las elecciones en Veracruz y Durango.